El esquema de mi presentación, vamos a partir por traumatismo encefalocraniano, voy a hablar de la definición de traumatismo, cómo se realiza una evaluación neurológica, cómo se retira una careta con movimiento en bloque, que es súper importante para evitar las lesiones cervicales. De los tipos de lesiones vamos a abordar las luxaciones, los esguinces y las fracturas. De estas, cómo se vendan y se estabilizan las clavículas, los brazos, los dedos, las rodillas, las piernas y los pies. Los tipos de herida, ya sea cortante, contusa y cómo se manejan, y mis sugerencias personales de qué insumos mínimos deberían tener en sus botiquines para poder atender este tipo de emergencia. Tenemos la imagen, un traumatismo encefalocraniano, en donde podemos ver la imagen de al medio, un golpe que da de impacto directo sobre el lóbulo temporal izquierdo, y se produce por debajo del cráneo una lesión sangrante. A la izquierda el impacto se recibió en el lado derecho, pero por inercia el lóbulo temporal izquierdo también se lesiona. Entonces también hay que considerar que no es solo la zona donde cayó el golpe, sino que además el otro lado del cerebro que es golpeado contra el cráneo, en el fondo también se lesiona. Como cosa importante, cuando yo recibo un golpe fuerte con alta potencia a la cabeza, hay una alta probabilidad de lesión cervical. Como se puede ver en la imagen, el cuello se flexiona o en una hiperextensión que puede lesionar la médula espinal que va por dentro. Así que es súper importante considerar que siempre que hay un traumatismo a la cabeza, considerar que puede haber una lesión cervical, y eso va a hacer que las intervenciones que yo tenga sean muy diferentes a las que como abordaría cualquier otro traumatismo en el cuerpo. Eh, Vamos a ver cuáles son las consecuencias de los traumatismos encefalocranianos. Tenemos que la primera es que hay una alteración de conciencia, que puede llevar al coma dependiendo de la intensidad del golpe, y el coma puede incluso durar varios meses. Nosotros, como tenemos careta cuando estamos practicando, en general no deberíamos tener traumatismos muy intensos, pero uno nunca sabe, y de hecho voy a mostrar unos videos donde con espada larga sobre todo los traumatismos en la cabeza pueden ser realmente de alto impacto. Dentro de las consecuencias también puede existir trastornos a nivel sensorial, que posterior al golpe la persona presente dificultades en el tacto, el olfato o la vista de mayor o menor intensidad. Puede haber trastornos del movimiento y la marcha, en donde la tetraparesia implica una parálisis de las cuatro extremidades, que eso sería un trauma eh, muy grave, digamos, y hemiparesias, que puede partir desde un lado del cuerpo, que puede ser solo el brazo y la pierna del mismo lado, y en ese sentido hay que considerar que un impacto en el lado izquierdo de la cabeza va a paralizar el lado derecho del cuerpo, porque las fibras de la médula espinal se cruzan. Tenemos trastornos de la deglución que pueden aparecer secundarios dependiendo de la zona del cerebro que es impactada. Trastornos de la coordinación motora, el tono muscular y la espasticidad. Ayer el Sebastián Moreno presentó y hablaba de que los pacientes empiezan a tener descargas eléctricas generalizadas en el cerebro, y eso produce un aumento del tono muscular o lo que se conoce como espasticidad, y eso haría que la persona se pusiera muy rígida posterior al golpe si el golpe fue muy intenso. Y también alteración de los esfínteres. Hay pérdida de la tonicidad de los esfínteres cuando el golpe es muy intenso, y en ese sentido cuando uno observa que la persona recibió el golpe y tiene pérdida del control de esfínter, el golpe fue grave. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos el manejo inicial para reanimación en el fondo de un TEC moderado a grave. Esto no es para concusión, que fue lo que se explicó ayer, o lo que sería un sinónimo, entre comillas, de TEC leve. Esto es para moderado a grave, o sea, el impacto fue tremendo. Vamos a partir por la vía aérea y el control de la columna. El control de la columna lo voy a mostrar un poco más adelante en la presentación, pero el control de la vía aérea guarda relación con que al recibir un golpe en la cabeza, la lengua tiende, si la persona está inconsciente, a irse para atrás, y va a bloquear la entrada de aire que viene desde la nariz y va a pasar por la laringe, faringe hacia abajo. Ya no puede pasar porque la lengua ocluye. Para evitar que esto pase, en la mayoría de los centros donde enseñan reanimación te explican esta maniobra que se llama frente-mentón. Se coloca una mano en la frente, la otra con los dedos índices se toma el mentón y se tracciona hacia atrás. En el caso de un traumatismo encefalocraniano, esto no se puede hacer, no es recomendado. La maniobra que se realiza para liberar la vía aérea y abrirla es esta, que se llama tracción mandibular. Aquí vemos dos técnicas en pantalla, que a la derecha está la mano en la frente del paciente, el dedo pulgar adentro de la boca, en el ángulo del mentón,
y tracciona hacia afuera, digamos, y eso abre la boca y abre la vía aérea sin movilizar el cuello, que es lo más importante en estos casos. Al lado izquierdo tenemos otra técnica que es para hacer exactamente lo mismo. Se colocan los pulgares arriba de la cabeza y el resto de la mano sujeta el ángulo de la mandíbula, digamos, aquí en el borde, y se tracciona, los dedos se traccionan hacia arriba y eso abre la boca del paciente y eso hace que la vía aérea se abra sin movilizar el cuello, que es lo más importante. Luego en la respiración, aquí se está mostrando un GIF que es de cómo es la respiración normal de las personas. Cuando yo inspiro, aumenta el diámetro anteroposterior, es decir, se eleva el tórax del paciente, y cuando expiran, sale aire del cuerpo del paciente hacia afuera, o sea, de la persona. Cuando yo voy a evaluar si una persona después de un golpe en la cabeza, que está inconsciente, está respirando o no, tengo que ver si se le levanta el pecho o no, si la coloración de la piel es rosada, y si está saliendo aire por la nariz o la boca. Eso se puede hacer poniendo un dedo, digamos, ahí en la nariz, o se puede también colocar un espejo. ¿Qué pasa si no está respirando? Se tiene que hacer reanimación de paro respiratorio, pero lamentablemente no puedo incluir eso en esta presentación porque si no estaríamos todo el día. Así que lamentablemente en la parte de reanimación tienen que estudiarla en otro momento. Para la circulación tengo que evaluar si la persona que está inconsciente tiene pulso o no. Entonces lo que hago es aplicar presión en la zona del cuello donde está la arteria carótida, que es una arteria grande que lleva sangre al cerebro. Y esto parte está entre el esternocleidomastoideo, que es un músculo que pasa por esta zona del cuello. Uno coloca los índices en el ángulo de aquí del mentón y ahí justo va a encontrar la arteria, que está al otro lado, está la tráquea. Entonces aquí uno puede sentir el pulso del paciente y ver si efectivamente hay pulsaciones. ¿Por qué en la carótida y no en la arteria radial o femoral? Porque en la carótida es el primer pulso que aparece cuando la persona vuelve, digamos, de un paro, y es el último pulso que se aleja del cuerpo cuando la persona está en paro. Por tanto, este pulso carotidio es más importante que cualquier otro pulso en el cuerpo para poder identificar si la persona está en paro o no. De nuevo, si está en paro cardíaco, o sea, no hay pulso, hay que hacer reanimación cardiopulmonar, pero para eso se necesita un curso de reanimación cardiopulmonar básica que en esta presentación, de nuevo, no lo puedo abordar por un tema de tiempo. El estado neurológico lo vamos a evaluar con una evaluación que la voy a mostrar un poquito más adelante en las diapos. Y luego esta exposición, que guarda relación con que las personas después de un traumatismo de estas características no deben perder temperatura. Aquí en la imagen se ven pacientes que están con estas mantas térmicas, pero en el entrenamiento o en un campeonato se pueden colocar los gambesones, parcas, lo que tengan para mantener protegida de perder temperatura a la persona. Acá en la imagen tenemos la evaluación neurológica que evalúa distintos puntos, que al lado izquierdo tenemos la escala de coma de Glasgow, que no sé si la habrán escuchado, pero en salud es bien conocida. Esta escala va del 1 al 15, donde aquí muestra 15 totalmente consciente y alerta, es decir, nosotros en este momento estamos en Glasgow 15. Cuando un paciente tiene un Glasgow menor a 9, está en coma, y menor a 3 está inconsciente grave, ahí la cosa pasa de castaño a castaño oscuro, bien complejo. ¿Cómo podemos darle el puntaje para saber si yo estoy en 15, 11, 10 o cómo sé en qué número estoy? Se evalúa acá a la izquierda. Si la apertura ocular es espontánea, 4 puntos. Si está orientado, 5 puntos, 5 más 4 son 9. Mejor respuesta motora dice obedece a órdenes 6, 6 más 9 son 15. Entonces, cuando uno aplica la escala, va sumando los puntos que evalúa la persona. Esto es súper fácil de encontrar por Google en el momento si se necesita evaluarlo, y puede ver con qué puntaje está la persona. Ahora, estamos claros de que si una persona no responde y está inconsciente, sí o sí hay que llamar a una ambulancia. Eso, no demorar la llamada y la activación de que llegue un equipo de avanzada cuando pasan estas cosas. Cuando yo no sé si llamar o no a la ambulancia es cuando la persona está con estos trastornos motores o hablando medio raro, pero yo no sé si realmente está tan afectado. Entonces ahí se complica y por eso estas escalas sirven para estandarizar cómo evaluar la parte neurológica de los pacientes. Esto es por el lado de la escala de coma. A la derecha tenemos movimiento de las extremidades, que habla de cuánta fuerza tengo yo para poder volver a hacer las cosas antes del golpe. La fuerza normal, uno conoce su propia fuerza y sabe cuando siente que tiene debilidad.
Ahora, esto uno lo puede hacer pidiéndole a la persona que levante el brazo y ver si puede levantarlo de manera normal, si tiene debilidad para levantarlo, si no puede levantarlo. La flexión espástica habla de la tonicidad, es decir, se pone rígido. Y la extensión la vamos a ver en la siguiente diapo también, que habla de, hay golpes en el cerebro que producen ciertas posturas que hablan de la gravedad y la zona del cerebro que fue afectada con el golpe. El nivel de conciencia, es muy importante preguntarle a la persona cómo está en términos de orientación. Para poder saber, le pregunto el nombre, dónde está, la fecha y la hora, y si se acuerda qué pasó antes del golpe en la cabeza. Las pupilas, que los círculos que están acá abajo, hablan de la contracción y dilatación de la pupila en reacción a la luz. Entonces la idea sería cerrar el ojo de la persona, prender la linterna del celular y alumbrarla directo al ojo y ver si el ojo se contrae o si se mantiene dilatado. Si se mantiene dilatado, pese a que yo hago estímulo con luz, hay un daño a nivel occipital, a nivel de la parte del nervio óptico, y eso sí o sí requiere interconsulta con un neurocirujano o con un neurólogo por lo bajo. Entonces es importante también evaluar la contractilidad a nivel de las pupilas. Tenemos acá cuáles son los signos de fractura de base de cráneo, que son los signos de gravedad, donde yo digo, esto ya estábamos mal, súper mal. Tenemos a la derecha los ojos de mapache, donde se ve un hematoma importante en ambos ojos, donde además hay aumento de volumen en la parte de arriba y de abajo del ojo. En la zona izquierda está el signo de batalla, que hay una equimosis o un hematoma por detrás retroauricular. Abajo tenemos otorragia o hemotímpano, que habla de salida de sangre por los oídos, que puede estar o no relacionado con salida de líquido cefalorraquídeo, que dice otolicuorrea, que son esas palabras medio raras de medicina, pero en el fondo es salida de un líquido tipo agua clara por los oídos o por la nariz. Habla de ruptura de la dura madre, que es una de las membranas que envuelve el cerebro, y eso puede ser súper riesgoso para que el paciente desarrolle una meningitis, por ejemplo, secundario a la ruptura, y también es grave perder el líquido cefalorraquídeo, o sea, convengamos que no es normal. En los casos que no vea cualquiera de estas cuatro signos, hay que llevarlo inmediatamente a un centro intrahospitalario. ¿Cuáles son los signos que yo les hablaba de esta tonicidad o la flexión, digamos, extensión normal de las extremidades? La decorticación, que es esto que se ve a la izquierda, la persona que está con los brazos flexionados, dice flexión anormal. Cuando una persona se pone en esta postura es porque el golpe dañó el hemisferio cerebral o la cápsula interna. Por tanto, esas posturas que son involuntarias te hablan del daño y la gravedad del golpe. A diferencia de esto, cuando hay signos de descerebración, que hay una hiperextensión con las muñecas hacia afuera, el daño ya fue en la parte central del cerebro, y eso es considerablemente más grave, que habla del cerebro medio, que es este círculo rosadito que se ve ahí, el tronco encefálico o el puente de Barolio. ¿Por qué esto puede ser severo? Porque en esta zona también se encuentra el bulbo raquídeo, que es la parte que controla el parasimpático, es decir, la respiración, la circulación. Y si eso se ve afectado, eventualmente la persona puede hacer un paro y no salir de ahí. Que es cuando las personas, ayer hablaban de las personas que al recibir el golpe mueren inmediatamente. Entonces, sí o sí, derivar a un centro intrahospitalario. Tenemos acá un video de cómo se retira la careta en bloque. Aquí tenemos un golpe en el occipital, la persona cae, y aquí hay uno frontal directo, miren el cuello. Hay una hiperextensión forzada del cuello. Esta es una representación, golpe a la cabeza, cae y queda inconsciente. Se acerca el equipo y le habla, oye, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? La persona no responde. Entonces dice, ¿qué pasa si no responde? Detener la pelea, llamar a un médico si es que hay alguno presente y pedirle ayuda a la gente que está presente en el momento del entrenamiento o el campeonato. Importante que acá en la zona de las piernas, una persona sujetando las piernas del paciente también, es decir, las piernas se mueven a la vez con la cadera y el hombro, porque aquí no hay alguien sujetando las piernas, y las rodillas y los pies se mueven para cualquier lado, digamos. Y el problema de esto es que si la persona al caer además se golpeó la columna, podría causar una lesión también a nivel, digamos, hacia distal, digamos. Entonces, lo giran, se toma del hombro y la cadera, y otra persona, mientras uno está sujetando la cabeza, desamarra como
la protección, luego fija las cervicales y empiezan a sacar la protección de la careta. Luego vuelven a sujetar la cabeza, levantan la aleta de la careta, desarman como la parte de atrás, vuelven a fijar las cervicales. Lo importante es que el cuello no se mueva. Y sacan la careta. Y aquí lo importante es que la persona que está a la cabeza cuente 1, 2, 3, lo giramos de vuelta de espalda lentamente. ¿Qué hacer después de que sacan la careta? Verificar el ABCDE de la respiración, de la reanimación que revisamos antes, que es ver que esté consciente, que esté respirando. En el fondo evaluar. Si no está respirando, obviamente estar siempre evaluando a la persona. En caso de que vomite, lateralizarlo en bloque, igual como se hizo al inicio, nunca mover el cuello. Y esperar a que llegue la ambulancia. Por tanto, es muy importante que antes de empezar todas estas maniobras, alguien del equipo llame a una ambulancia de inmediato. Espera, aquí el video. Entonces, seguimos con las heridas. Tenemos las luxaciones, que en la luxación lo que pasa es una separación que se mantiene, o sea, es permanente, de dos partes de una articulación. A la izquierda abajo podemos ver las luxaciones de clavícula, en donde la tipo 1 se empieza a separar acá, en la 2 ya hay ruptura de los ligamentos, y así va avanzando hasta que en el tipo 6 hay compromiso muscular. Entonces, en el fondo, las luxaciones, sí o sí puede haber compromiso de músculo, tejido, tendón, arterias que pasen por ahí. Por tanto, es muy importante que en una luxación no movilizar así como, ah, ya, yo te vuelvo a poner el hombro donde va o la rodilla donde va. No. Nosotros no somos traumatólogos, no tenemos la experiencia, no tenemos la expertise. Por tanto, nosotros no tenemos nada que andar reposicionando partes del cuerpo que se salieron de donde van. Uno tiene que estabilizar y trasladar a un centro asistencial. A la derecha arriba podemos ver dislocaciones de hombro que pueden ser anteriores o posteriores. En GEMA la más común debería ser la anterior, que es en una hiperextensión forzada, tratando de llegar al punto, se podría llegar a salir el hombro en una persona en algún tipo de luxación. Tenemos abajo, en medio, las luxaciones de cadera, que se puede ver que la posterior, o sea, cuando se luxa hacia atrás la cadera, lo que no creo que sea muy común en GEMA, se puede ver un cambio en la longitud de las extremidades inferiores, es decir, las piernas ya no miden lo mismo y la persona no puede volver a posicionarla a la altura donde estaba habitualmente. Yo creo que lo más común debería ser las anteriores. Y a la derecha abajo tenemos las luxaciones de rótula, es decir, la rodilla, si uno ve la rodilla imagen de persona, digamos, en la línea media esta rodilla está hacia el lado derecho, o sea, efectivamente está luxada, y lo que yo debería hacer aquí es un vendaje para estabilizar esto y trasladarlo al lugar donde un traumatólogo pueda efectivamente volver a la posición de extremidad. ¿Qué pasa en los esguinces? Tenemos un estiramiento forzado con rasgadura eventual de los ligamentos, y estos ligamentos son los que conectan los huesos a las articulaciones. Entonces, cuando esta hiperextensión es muy importante, puede llegar a romper el ligamento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sufro un esguince? Hay dolor articular o muscular, hay una hinchazón franca en la zona que se puede ver en este tobillo acá abajo, que de hecho no se ve bien el tobillo porque está todo inflamado. Hay rigidez articular y esta rigidez está relacionada con el grado de la lesión, es decir, si se cortó el tendón, no voy a poder mover el pie hacia el lado donde está cortado porque no hay conexión. Y hay cambios de coloración de la piel, específicamente aparecen estos hematomas en la zona. ¿Qué pasa con las fracturas? A diferencia del E15, la fractura es una ruptura total o parcial del hueso que puede tener, que en este caso cuando la fractura es cerrada no hay pérdida de la integridad de la piel, es decir, no hay herida, no sangra, no nada, pero sí se ve un aumento de volumen franco, se deforma la zona que se puede ver en el brazo acá abajo, hay un hematoma con importante edema, que es líquido en la zona, el movimiento está limitado o incapacitado, es decir, hay impotencia funcional, la persona no puede volver a pisar o no puede volver a estirar el brazo una vez que tiene la fractura, y la zona se calienta, se afiebra. Entonces, cuando hay fracturas, sí o sí derivar a un centro intrahospitalario porque la fractura, si es severa, necesita algún tipo de osteosíntesis, digamos, hay que poner una placa, tornillos, o en algunos casos de urgencia se ponen agujas, también tutores externos, entonces es importante que cuando hay fractura la persona no se ponga una venda y se vaya a la casa. Esto sí se venda para estabilizar solamente, pero no tiene que volver ni apoyar en la extremidad que tiene fracturada, ni hacer presión porque los huesos se pueden cizallar, eso es súper complejo después de manejar en el hospital. Así que es importante que fracturado se estabiliza al hospital.
Tenemos las fracturas abiertas que a nosotros que nos encanta el drama, pensamos que se ven así las fracturas expuestas. Esta es una representación de cómo uno se imagina una fractura abierta, que es como con el hueso afuera, un montón de sangre, pero las fracturas expuestas en general se ven así. Es mucho aumento de volumen en la zona que está fracturada y un circulito pequeño donde el hueso salió de adentro hacia afuera rompiendo la piel. Entonces, esto que uno podría pensar que no tiene muy claro cómo se produjo, es una fractura expuesta. Y es importante hacer aseo de esta zona, cubrirla y trasladar al hospital nuevamente. Entonces, ¿cómo se venda? Tenemos distintos tipos de vendajes para poder estabilizar las lesiones. Tenemos el circular, que lo he visto mucho que la gente erróneamente lo utiliza para estabilizar extremidades. El vendaje circular, o sea, darle vueltas, digamos, al vendaje, no sirve para estabilizar. Eso solo sirve cuando yo tengo una curación, puse una gasita, un apósito y quiero que eso no se mueva. Para eso me sirve el circular. Pero si yo quiero estabilizar, lo mejor es la espiral invertida que se ve a la derecha arriba, la espiga que está a la izquierda abajo, son las mejores estabilizadoras porque van a mantener la extremidad por los dos lados bien estabilizada. En el caso del 8 que está a la derecha abajo, es un tipo de estabilización específico que puede usarse en rodilla, tobillo, que es para también clavícula, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que en el fondo es, hago un círculo abajo, giro en diagonal hacia la izquierda arriba, otro círculo abajo, y en el fondo hago diagonal, 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 y eso va a permitir estabilizar los ligamentos cruzados de la rodilla, que es lo que serían los que van por alrededor. En el caso de una luxación es súper importante hacer este tipo de vendaje y no circular, que lo he visto bastante y no es útil para estabilizar. ¿Cómo se estabilizan las clavículas? Cuando hay una luxación de clavícula o una fractura de clavícula, que puede ser por un impacto de espada, hay que partir en el hombro sano o el hombro no lesionado. O sea, aquí está este es el hombro sano y yo me lesioné acá. Y voy cruzando en 8 por detrás de la espalda hasta que quede en esta posición. Y eso va a hacer que la espalda quede recta hacia atrás y que la fractura que está en la clavícula no se mueva para ningún lado y eso evita el cizallamiento de la zona. ¿Cómo se estabilizan los brazos en caso de urgencia y que la lesión no sea en la muñeca, por supuesto? Se puede utilizar un cinturón, se puede utilizar hasta el astomul o lo que tenga a mano, digamos, pero en lo personal creo que lo más recomendable es un cabestrillo triangular, como el que se ve abajo. Este se coloca en el hombro no lesionado, se coloca después la extremidad que tiene la lesión encima y luego la otra punta, la que quedó abajo, sube en diagonal inversa hacia allá. Esto permite que la presión, por ejemplo, en las imágenes de arriba se ve que la presión está en un solo punto de todo el peso del brazo. Y esto en un corto plazo duele mucho. En cambio abajo, cuando yo coloco un cabestrillo que abarca toda la extensión del brazo, disminuyo el dolor de la zona, disminuyo la compresión de la zona lesionada y permito que esté más estabilizada la lesión, que es súper importante. Tenemos acá que hacer en caso de fractura, muy importante que el entablillamiento que se puede hacer con cartones como se ve en la imagen, esto es cartón, elastomul o lo que se conoce como venda gasa, tiene que ser, ¿cómo decirlo? Como con el brazo al medio. La idea es que la persona no pueda mover la muñeca ni hacia arriba ni hiperextenderla hacia abajo. No colocarlo a los lados, porque si uno coloca la estabilización por los lados, la persona va a poder seguir moviendo la muñeca y hay gente un poco porfía que tiende a hacerlo cuando está lesionado y no es la idea. ¿Ya? Y luego de que yo estabilizo con cartones o con cajas, con cualquier cosa rígida, sirven cuadernos, lo que tengan rígido que sirva para que no mueva la extremidad y le puse el elastomol, lo coloco en un cabestrillo como se ve a la derecha y eso permite que la extremidad descanse. Y la idea es una diagonal para que el líquido baje de la extremidad hacia el codo y eso vuelva la sangre al corazón y sea eliminado del cuerpo y no aumente en el fondo el edema de la zona. ¿Cómo estabilizamos los dedos? Vemos idealmente férulas, que es súper difícil que cada uno así como tenga una férula a mano. Así que lo que yo recomiendo es esto, que se llama dedo auxiliar. Se coloca una gasa al medio de los dedos y luego se juntan los dedos, el que está lesionado con uno sano, idealmente el más largo sea el sano, y se colocan estas telas que permiten que se quede rígida el dedo, la persona no lo puede flectar,
incluso puede seguir haciendo su vida relativamente normal, que es importante cuando yo tengo un esguince o incluso una fractura de dedo, pero mejor lo voy a abocar a esguince, que puede ser por un golpe o una hiperextensión, es colocar cabestrillo sí o sí. Cuando yo tengo problemas en las manos de tipo lesión, es importante usar cabestrillo no solo en el traslado y después de que me atendieron, sino que después, cuando vuelvo a hacer mi vida normal, hasta que me den el alta. ¿Por qué? Porque si yo aumento la presión en la zona por edema, por líquido, esto se va a empezar a hinchar y no va a permitir que sane. Entonces es importante usar cabestrillo cuando uno tiene estas lesiones. No dejarlo así como dedo auxiliar y haya con la mano abajo, porque eso no sirve. ¿Cómo se estabilizan las piernas? Tenemos a la izquierda abajo un pie esguinzado que tiene un vendaje en espiga, como pueden ver acá. ¿Por qué? Porque aparte del reposo, que es importante que cuando se esguincen no sigan entrenando, descansen la extremidad para que sane, pues muchas personas vuelven a entrenar esguinzadas y eso no va a ayudar a la recuperación. Se coloque en frío local con hielo y la compresión. La compresión va a permitir que el líquido salga de donde está la lesión hacia el resto del cuerpo y al no estar tan edematoso se va a sanar más rápido. Y como decía anteriormente, la elevación, es decir, si la lesión es en el pie, tampoco andar de pie. Idealmente mantener lo que más se pueda acostado o sentado con el pie en alto. A la derecha arriba podemos ver una estabilización de pierna, que es con cartones o material rígido, y el astomul, como se ve con esta niña que está aquí, atendida por el equipo de salud. Las heridas cortantes, en el fondo tenemos una abertura de la piel, esta puede ser superficial como la que se ve a la izquierda o profunda como la que se ve a la derecha. ¿Qué es importante y por qué puse estas heridas de dedo? Para que puedan identificar fácilmente cuándo llevar al centro hospitalario y cuándo no. La herida a la izquierda es una herida superficial, es lisa, es bonita, digamos. Pero es importante siempre que cuando hay cortes en el cuerpo, en cualquier parte, hay que limpiar esa zona. Entonces, lavar bien, que lo vamos a ver en la otra diapositiva. Luego, colocar una gasa. En este caso, cuando algo tan chico, no es necesario, así como vendarlo no es necesario. Pero acá en el del medio, se nota que hay una ruptura de alguna venita que pasaba por ahí, por tanto es importante que esta herida, que es un poco más profunda que la primera, sí, además de ser lavada, tenga una gasa, un apósito o algo y cubrirla. Y a la derecha se nota que se ve la carne del dedo, es decir, están expuestas estructuras del dedo y por eso es importante limpiar y luego vendar y trasladar a un centro hospitalario. En estas lesiones también puede haber fractura subyacente y eso significa que hay que tomar una radiografía y ver si están comprometidas las falanges. Por eso es importante que en estas lesiones, que además necesitan suturas porque es profunda, tomarle una radiografía y para eso hay que ir a un hospital. ¿Qué hacer con las heridas? Antes de tocar una herida, lavarse las manos con agua y jabón. Si yo quiero ayudar a la persona, tengo que tener las manos limpias. Y luego, comprobar si tiene hemorragia. ¿Cómo puedo comprobar si tiene hemorragia? Bueno, si está sangrando, le coloco una gasa, comprimo por al menos 20 minutos. ¿Por qué 20 minutos? Porque la gente comprime y a los 5 minutos saca para ver si dejó de sangrar. Eso no ayuda. ¿Por qué? Porque al sacar el apósito o la gasa que coloqué, se rompe el coágulo que se había formado y vuelve a sangrar. Y yo no tengo claridad si está sangrando porque es arterial el sangrado o porque rompí el coágulo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Lavan con agua, jabón, pueden lavar con suero fisiológico, que sería lo ideal, y después de que lavaron, secan, colocan la gasa, hacen compresión 20 minutos, sacan la gasa y observan qué pasa. Si sangra y este sangrado tiene pulso, es decir, sale con la velocidad a la que sale el corazón cuando late, hay que llevar al hospital porque eso es una ruptura de arteria y necesita un manejo, digamos, avanzado de la lesión. Si no sale sangre y la herida es superficial, tipo una rasmilladura o el corte del primer dedo que vimos, se puede aplicar una pomada antibacteriana. Cosa importante de las pomadas antibacterianas, povidona, agua oxigenada, alcohol, lo que tengan, es muy importante no aplicarlo sobre la herida. Es decir, si yo tengo rasmillado, no le echo a la rasmilladura la povidona. Esta pomada antibacteriana se echa por alrededor de la herida y lo que hace es crear un campo antiséptico que permite que las bacterias no entren a la herida, pero a las heridas adentro no se les echa nada. O sea, solo suerito fisiológico o agua, pero nada de nada. ¿Por qué? Porque las pomadas antisépticas
se inactivan en contacto con fluido biológico, es decir, tan pronto toque el líquido que está saliendo de la herida, ya sea este líquido como aguoso o sangre, se va a inactivar, o sea, básicamente no sirvió para nada, no está desinfectando nada dentro. Y lo otro es que también pasa que quema el tejido sano que está en la zona de la herida, o sea, la parte buena la va a quemar el antiséptico. Entonces es importante no echar antisépticos dentro de las heridas. Y luego, si la herida efectivamente estaba sangrando, lo cubro con un apósito y dejo cubierta la herida. ¿Cuánto tiempo? Depende. Si la herida es profunda, 7 días sin mojar. Si la herida no es tan profunda, 4 días idealmente. Pero eso igual hay que evaluarlo, o sea, como uno igual observa qué tan fea se ve la cosa, digamos. ¿Qué pasa con las heridas contusas? Que yo creo que en GEMA es las que sufrimos en nuestra mayoría, digamos. La que más pasa son heridas contusas. Las heridas contusas pueden ser abiertas o cerradas, y estas se producen cuando tenemos un golpe con un objeto romo, es decir, el filo de la espada, la punta de la espada, y esto puede producir una contusión. Entonces, a la izquierda tenemos las heridas abiertas, que esta es profunda, por tanto, la de la imagen en específico requiere sutura. ¿Todas las heridas que se produzcan por un golpe son de derivación al hospital? No, solo las que son profundas donde se ven estructuras en la herida. Si son superficiales, el manejo anterior. Limpio, cubro y estamos listos. En el caso de las cerradas, que es este hematoma que se ve en el brazo, vamos a ver aquí heridas contusas producidas por espada. Aquí tenemos un golpe directo al esternón y otro directo a la clavícula. En este caso en específico, ambos participantes, digamos, están usando todas sus protecciones. Me imagino que debajo del gambesón tendrán un protector pectoral, por tanto, no es tan probable que tengan una contusión posterior a esto. Yo creo que el que podría quedar con un hematoma secundario a esta actividad es el de la derecha, que recibió el impacto directo en la clavícula, porque si no tiene bien desarrollado el músculo de esa zona, probablemente le va a quedar un moretón al día siguiente. A diferencia de esta, por ejemplo, el impacto aquí se recibe directo sobre la costilla. La persona que recibe el impacto se da cuenta de que le duele inmediatamente, baja la espada y brama de dolor hacia arriba. Cuando uno recibe estos impactos que tan pronto lo recibiste, tú dices, ah, esto sí me dolió, y probablemente va a quedar un moretón. El moretón puede ser, si es en estructura sólida, por ejemplo, hueso, es decir, el que se recibió en el esternón, el que se recibió en la costilla, y solo queda un hematoma pequeño como el que se ve acá a la izquierda, el manejo va a ser el que voy a mostrar en las diapositivas. Pero si el hematoma, o sea, perdón, si el impacto se recibe en tejido blando, es decir, donde hay vísceras, por ejemplo, intestino, el hígado, el estómago, como lo que se ve acá a la derecha, que el impacto pareciera ser recibido como justo en el dorso de la persona, hay un hematoma bastante grande, a diferencia del de la derecha, el de la izquierda, a ver, espera, no, el de la derecha, que es el hematoma grande, tiene además un aumento de volumen. En estos casos, uno tiene que ir al hospital. ¿Por qué? Porque si el hematoma es tan grande y además hay aumento de volumen, esta persona probablemente además tenga mucho dolor y le cueste, por ejemplo, permanecer de pie, y va a tratar de estar en una posición antiálgica donde se va a doblar hacia adelante. En esos casos podría haber una lesión de algún órgano por el impacto, y esto requiere ser atendido por un especialista, quizás tomar alguna imagen para ver qué pasa ahí por debajo de la piel. ¿Cuál es el manejo de la herida contusa? Es decir, el moretón chico, que no es tan difícil de manejar. Tenemos el gel de árnica, que es el que se ve acá abajo, que es muy bueno para los hematomas, idealmente tenerlo en el botiquín y aplicarlo de inmediato. Apenas recibí el golpe y me dolió y me miré y ya tengo un moretón, aplicar el gel de árnica de inmediato. El gel se puede aplicar por lo menos 2 veces al día durante 5 días, 6 días, y funciona súper bien para los hematomas. El primer día que yo recibo el impacto en la zona del cuerpo, aplicar frío local. ¿Cuántas veces al día? 4 veces al día por 20 minutos, idealmente con estos gel pack, y si es con hielo, no aplicar el hielo directo sobre la piel, sino que con una toalla envuelto para que no queme la piel de esa zona. El segundo día, idealmente aplicar calor local.
también 4 veces al día por 20 minutos y eso va a hacer que en la zona haya una vasodilatación y una reabsorción del hematoma. Y eso va a hacer que disminuya bastante rápido todo el proceso. Consumir vitamina K porque reduce la formación de coágulos. Y la idea es que en la zona el hematoma vaya disminuyendo y no se mantenga. Si el hematoma se mantiene es porque se formaron coágulos en esa zona y eso idealmente hay que disminuirlo, digamos. ¿Cuáles son? ¿De dónde puedo sacar vitamina K? De las verduras verdes, perdón, de las verduras roja verde, que son las que se ven acá abajo. Brócoli, espárrago, espinacas, achicoria, todo eso puede ayudar cuando yo tengo un hematoma de esto así complejo. Consumir harta vitamina C porque reduce la inflamación de la zona y va a ayudar a sanar. Aquí está el pimentón rojo, la naranja, la piña, el limón. Y como cosa, el aporte que quiero hacer a esta presentación también está el taping linfático, que se los voy a mostrar acá. Tenemos un hematoma ahí que después del taping involucionó bastante. ¿Cómo se coloca el taping? Se ocupa esta Kinetape, que es una tela adhesiva con estrías que ayuda para el manejo de los hematomas y en realidad funciona súper bien. Para medir dónde está el hematoma, 2 centímetros sobre el hematoma, o sea, 2 dedos alrededor, mido y empiezo a cortar mi trocito de la Kinetape. Redondeo los bordes de arriba para que no se me despegue, la parto por la mitad, luego cada borde lo parto por la mitad y me van a quedar cuatro colitas, digamos, que se van a ver como las de acá. Esa es una, y luego recorto otra que da lo mismo el color, o sea, pueden ser las mismas del mismo color, de diferente color como ustedes quieran. Lo importante es redondear las puntas para que no se despegue. Hay algunas Kinetape que son chinas y son bastante malas y se despegan súper fácil y yo les recomiendo en ese caso en los extremos además colocarle tela y eso va a disminuir la posibilidad de que se le despegue con la ducha, con el agua. Aquí está explicando que se puede colocar en cualquier parte del cuerpo, en los brazos, en las piernas, siempre y cuando ambos trozos vayan cruzados entre ellos. Entonces, paso 1, despego el papel de la zona superior, digamos, donde no están los cortes, lo coloco a los 2 centímetros del hematoma, sin estirarlo, es decir, despego y pego. No se hace tracción, digamos, de la Kinetape. Se colocan cruzados, así tal cual, saqué el papel y lo pegué. Esta Kinetape al estirarla aumenta la presión en la zona, entonces la empiezo a estirar a una presión del 50%. ¿Cómo se queda el 50%? En el fondo es estirarla sin que quede realmente así muy compresivo. Y lo importante es que los extremos no queden puestos con presión, es decir, estiro, pego y el último trozo no lo estiro, lo coloco así nomás. Eso, como se ve acá que él solo retira el papel del último pedacito y lo pega. Que es importante que tiene que haber un espacio, como él muestra aquí, entre las colitas, digamos. ¿Cómo se ve aquí en la imagen? Entre los colores, digamos, entre esta azul y esta azul tiene que quedar un espacio de milímetros, se tiene que ver la piel en el fondo. Y entre ellas se entrecruzan. Porque es importante que estas zonas, las distales, digamos, de donde está el corte, no queden traccionadas, no queden estiradas, es porque esa presión va a tirar y la piel que está por debajo de esto se puede romper. Y si uno lo hace mal, se forman ampollas en esa zona, se forman flictenas. Entonces es súper importante que los extremos de ambos lados, la izquierda y la derecha, no queden traccionados, queden pegados así nomás. Se saca el papel y se pega. Y queda así como dos manitos que se ve ahí. ¿Cuáles son las sugerencias de insumos para los botiquines? Puse aquí imágenes de cosas que pensé que a lo mejor no eran tan conocidas, pero las otras cosas pensé que quizás, porque uno las ve en la farmacia, era más accesible. Tenemos vendas elásticas, idealmente dos. ¿Por qué? Para tener siempre una de backup y en el caso de que tenga que estabilizar clavícula u hombro, porque en luxación de hombro también ocupo venda elástica, con una no va a ser suficiente por un tema de extensión de la venda elástica. Por tanto, dos es importante y si pueden tener tres, mejor.
Gasa no tejida de 7 por 5 por 7 por 5, ese es un tamaño mediano de gasa no tejida que sirve para limpiar, para poner de apósito, para hacer compresión, es súper útil. El elastomul, que esto gasa venda que se ve acá, la de 8 centímetros o 10 centímetros incluso mejor, sirve para hacer curaciones y vendaje en brazos, piernas, rodilla. En el fondo te permite una extensión. Y el elastomul de 4 centímetros es para dedos, así que es bastante útil porque el otro queda muy grande para los dedos. La tela micropor, que es lo que se ve acá a la derecha, es una tela especial. ¿Por qué? Porque está hecha de papel, es porosa, lo que permite que no se junte humedad, con el agua se adhiere más a la piel, lo que ayuda a que no se salga en caso de que se mojara. Y muchas personas son alérgicas a la tela adhesiva de plástico, pero no así a esta de papel. Así que creo que menos reacciones alérgicas también es bastante bueno para, como digamos, la micropor en ese sentido. Las tijeras de trauma, ¿por qué de trauma? ¿Qué tienen de especial estas tijeras? Estas tijeras sirven para cortar ropa, son hechas para eso. Tienen una punta roma que levanta la ropa en esta zona, en caso de que no se pueda sacar, digamos así, simplemente. Y la punta del otro extremo también es roma, lo que hace que cuando yo no estoy mirando por dónde está entrando la tijera, tengo la seguridad de que no voy a causarle otra lesión a la persona que ya tiene una herida, digamos. El suero fisiológico, que es súper útil para limpiar las heridas, igual en general todo el mundo lo conoce. Tenemos el Yellownet, que es este apósito que se ve en la mano acá abajo, que tiene la característica de que tiene proteína de centella asiática. Eso ayuda a sanar las heridas superficiales mucho más rápido y también mantiene la humedad fisiológica, es decir, el líquido que se empieza a acumular acá, como esto tiene celdillas, ayuda a que salga hacia la gasa que uno pone encima y disminuye la cantidad de líquido que hay en la herida y eso hace que sane más rápido. Esta curación con el Yellownet puede durar hasta 7 días, a diferencia de las otras gasas parafinadas que duran menos. Y viene con este como trozo de plástico. Entonces cuando ustedes abren el apósito de Yellownet van a ver dos trozos de plástico juntos. Tienen que abrirlo y sacar este apósito que es el apósito que realmente va sobre la herida. Cuando se ocupa en heridas superficiales, tipo ramilladura, el corte este del dedito, y algo que tenga una profundidad, yo diría como no mayor a 3 centímetros, o sea, perdón, 3 milímetros, o 5 milímetros. La idea es, se ocupa en heridas superficiales, que ayuda a sacar el exudado y a mantener también la temperatura fisiológica y eso hace que el sistema inmunológico proteja la herida y las bacterias y eso no colonice en esa zona. El gel pack, que va a ayudar como cuando hay contusiones, como recomendación sería ideal, si es que pueden, tener un cooler donde pudieran tener gel pack frío, entonces cada vez que hay un golpe ahí intenso, idealmente ponerse frío local al tiro. Ahora, si esto es muy complejo, podrían tener un gel pack como de préstamo, quizás, siempre y cuando lo puedan desinfectar bien. Yo les recomendaría a los deportistas que tengan un gel pack en su casa, en verdad. Pero podría llegar a ser útil eventualmente en el botiquín. Y el cabestrillo de tela triangular, que es lo que les contaba para la estabilización de las lesiones. Acá está la bibliografía de la presentación. Y quería mostrarle aquí, están los videos de donde saqué las imágenes que puse, por si quieren ver los videos después. Muchas gracias por su atención y por el tiempo. Excelente. De hecho, terminaste casi justo, así que fue perfecto. Bueno, damos el paso a preguntas, si es que alguno tiene alguna. Un tema bastante extenso, sobre todo para de repente uno queda con ganas de tener esto de forma presencial, como para aprender a hacerlo y no echarlo a perder en el acto. Pero, Sí, o sea, yo feliz igual, me encantaría poder hacer clases prácticas de esto, así que a los que les interese el tema, sobre todo a los que entrenan, o sea, son entrenadores, digamos, y que están a cargo de los grupos, creo que sería de vital importancia que aprendan, así que si les interesa me mandan un correo, nos coordinamos y les puedo hacer clases prácticas. pero también acá Daniel nos comenta de que hay algunos cursos de primeros auxilios. ¿Los recomiendas?
Sí, de todas maneras. No solo de primeros auxilios, de reanimación también. El básico es el BLS, que es el curso que podrían tomar todos los que están a cargo de los equipos. De verdad creo que es súper importante. Es un poco caro, sí, así que habría que buscar un BLS en algún instituto técnico, creo que podría servir. Y, y los cursos de primer auxilio son de verdad súper útiles. O sea, hasta para la vida, digamos, o sea, no solo por gema. De hecho, acá Tomás nos comenta de que sería excelente si es que pudieras impartir un curso de manera presencial. Realmente cuando no estemos en pandemia, Cuando bueno, podamos, cuando éramos felices, sí. Sí, yo feliz, me encantaría. eh, Nicolás nos comenta, ¿quién puede realizar este tipo de manejo? ¿Debe ser alguien con una capacitación previa o con esta presentación debería, y viéndolo con calma, debería ser suficiente? O sea, con una presentación teórica, cuando yo nunca he experimentado, por ejemplo, nunca he tomado una venda, nunca he tomado una gasa, es súper difícil poder hacerlo bien si yo no lo practico. Si no tengo como la expertise con los insumos y cómo se colocan, es difícil que yo pueda hacerlo bien a la primera, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que una clase teórica no te da las herramientas para poder dar abasto en una lesión de estas características. La idea de la clase es solo como que conozcan los conceptos, las diferencias entre guince, fractura, cómo se podrían estabilizar, pero para poder tener el conocimiento para poder hacerlo, creo que necesariamente tienen que tomar una clase práctica. No digo conmigo, digo de la vida. Claro. ¿No? Igual estas presentaciones de este tipo nos demuestran de que hay una infinidad de formas de cómo uno se puede herir y que no es tan sencillo tratarlo. Y a veces puede causar la vida de la persona al no recibir una atención a tiempo. Sí. De todas maneras. Creo que lo más importante es como que aprendan a identificar cuando las cosas no son normales. Como si algo les llama la atención y dicen, ¿sabes que esto está mal? Deriven. Si no pueden hacer nada, no tienen los insumos, deriven. Manden a la persona a un centro médico, al hospital, donde sí pueda recibir la ayuda que necesita, pero en el fondo que no se vaya para su casa si tiene el tobillo así, no puede pisar, eso no es normal. Nicolás nos comenta también, en el ejemplo de la careta, por ejemplo, ¿es mejor dejarlo así y llamar a un profesional de la salud? Si yo nunca he movido en bloque y no sé estabilizar las cervicales, definitivamente no sacarle la careta. El problema de no sacarle la careta es que yo no voy a poder evaluar la parte como, por ejemplo, la coloración de la piel, o si tiene un aumento de volumen en la cara por no sé, por lo que hablaba de fracturas de base de cráneo con los ojos que se hinchan, no van a poder evaluar eso. O sea, quizás con una linterna mirando a través de la careta, pero No, la no habría evaluación no va a forma. ser completa, digamos. Podría quedarme con evaluar pulso y mirar si respira con la careta puesta y esperar a que llegue el equipo de salud, sí. Idealmente lo que yo les recomendaría es que practicaran el movimiento en bloque que se ve en el video con sus equipos, digamos, sin accidente. Como todas estas cosas, si uno las practica con tiempo, con calma, sin estar en la urgencia, digamos, pueden salir mucho mejor porque las voy a estar practicando a que si la hago así en el momento. Quizás lo más importante es como que si tú ves que alguien cae al suelo, no moverlo. O sea, si yo no sé lo que hay que hacer, no lo toquen, no lo muevan y pregúntenle si está bien. Creo que es como la mejor recomendación que puedo dar. Claro. Y mucho mejor supongo que si es que lo practican en vivo con sus compañeros de grima, que sea también al lado de un enfermero, que, que vea que Sí, efectivamente lo están haciendo bien. sí, y todo se hace con calma. En el momento de la urgencia las personas pierden el control también. Hay poca racionalidad y todos quieren ayudar y se ponen como muy nerviosos, pero al final Claro, ayudan menos cuando mueven al paciente o le, ay, es que hay que sacarle la careta, entonces no. claro. Siempre hay que mantener la calma y evaluar, pensar, yo sé hacer esto, sabes que no sé, hay alguien que sepa, nadie sabe, no lo toquemos. Llamemos a la ambulancia, que venga alguien que sepa, va a ayudarle más que si le lesiono la cervical y después tiene un problema mayor más adelante. Claro. Es parte de lo que hablaba igual ayer Sebastián Merino, de Sí. que a veces el querer ayudar es perjudicial cuando ya se están metiendo mucha gente.
Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿O quedó todo claro? Bueno, me parece que no hay más preguntas. Bueno, más que nada agradecerte tu colaboración y las ganas de presentar. Eh, Vuelvo a agradecer también, muy buena presentación. Gracias. Y gracias a los espectadores igual por estar acá.